Buenas tardes, doctor Hola, Santiago. ¿me escuchas bien? ¿Sí me escuchas o no? No me escuchas, creo que no. Se escucha como lejos, un No, pero poquito. O sea, te escuchamos, pero no tan, no, pero no me escuchan bien. Espérate. no tan, o sea, sí te escuchamos, pero no es así como tan claro. Sí, es como si no estuviera. Que vuelvo y entro, porque yo también me veo muy. Y esto tiene buen Ah, sonido. ya, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí ya, ya. Sí, Ahora listo. sí me escucho yo también. Sí. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues nosotras somos como dulas en formación. Estamos con el Instituto Maternar Ser y pues estamos como atravesando este proceso de aprender a acompañar a las familias en sus procesos de maternaje, de gestación, parto, posparto, puerperio emocional, pérdidas gestacionales. Entonces, pues te presento a Camila Ruiz, a Juliana Rodríguez, bueno, otras compañeras se van a ir conectando ahora y pues lo que queremos es como nosotras tenemos como un trabajo de investigación acerca de las esencias florales y cómo pueden ayudar a acompañar los procesos de gestación, parto, posparto y como todo eso. Entonces, pues la persona más idónea para esto eres tú. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. gracias a ustedes. Yo estoy aquí para eso, para lo que quieran. No te escuchamos bien. No, que Ahí, será que me. Y esto se supone que. no. Ahí está bien conectado. Voy a salirme y volver a entrar. No te Lo escuchamos. escuchamos. ¿Qué hago? Preparo la grabación y Sí, pausa. Todo el cuadrito amarillo completo. listo. Eso sí, Bueno, bien, para que no se aquí, oiga la. Dale. ay, sí, Así. cuando el micrófono lo bajas, no te Sí, escuchamos. pero qué raro, ¿no? No, es la primera vez que me pasa esto, porque siempre el micrófono hay que ponerlo aquí para que no se oiga el aire. Pero bueno, sí, no Claro, se oye. Hay que adaptarse siempre, esa es la clave de la vida. sí. Y tenemos aquí también una evaluadora que es nuestra profe Carolina Mela. No, Doctor, entonces también te la buenas tardes presentamos. a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a Mira, empezar. Listo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación acerca de las esencias florales y la maternidad. Les habla Camila Ruiz, Dula en Formación. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Santiago Rojas, médico especialista en cuidados paliativos, con formación en homeopatía y terapia floral. Además nos acompaña Luisa Cubillos, médica especializada en Ayurveda y acupuntura y Dula en formación. Gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Camila, muchas gracias y Luisa y a todas, Juliana y Carolina por la oportunidad. bueno, muchas gracias. Quisiéramos empezar, pues nosotras hemos estado estudiando acerca de las esencias florales y teniendo en cuenta que las esencias florales inducen como procesos evolutivos en nuestra fuerza vital y también influyen en la conciencia del individuo y como que facilitan el crecimiento personal. De esta manera ellos tienen un efecto durante la gestación, durante la lactancia, pero ¿qué pasa con ese bebé que está en gestación y ese bebé que está lactando? ¿Ejercen alguna influencia también en el bebé? Sí, bueno, primero hay que decir que nosotros somos la Tierra, el ser humano es el planeta, igual que nos lo dicen los aborígenes, lo dicen las culturas orientales, y la Tierra tiene las respuestas a todo lo que necesitamos en cada lugar, y las flores son unas antenas de recepción que se nutren de la energía del sol y que expresan algo fundamental en su entorno. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el reino vegetal tiene una misión fundamental en todo el ecosistema biológico que es nutrir a todos los demás reinos. ¿Por qué? Porque puede procesar directamente la luz, que es la vida y la esencia del sol, y la puede convertir de energía lumínica en energía química y nutrir.
Pero las hojas se especializan cuando se transforman en flores, que se vuelven el órgano genital de la planta y la comunicación con la siguiente especie biológica, que es el animal. Entonces, primero, las flores son en sí mismo un órgano genital. Segundo, son una antena de recepción. Tercero, es una transformación de las plantas, las se llaman las angiospermas, que terminan teniendo flores con temperaturas, colores, aromas y sabores y características distintas, pero preservan la capacidad de utilizar esa energía solar y darnos algún tipo de nutrición. En este caso no es nutrición biológica, simplemente para estructurar tejidos, minerales, para generar fuerzas biológicas, sino una nutrición para la conciencia. Entonces, cuando yo tomo una esencia floral, estoy tomando una conciencia de la flor que está dentro de un planeta que está cumpliendo una misión. Cuando yo tengo un glóbulo rojo, lleva transporte de oxígeno. Cuando tengo un glóbulo blanco, tiene una actividad inmunológica. Cuando tengo una plaqueta, tiene una actividad para evitar que haya sangrado. Entonces, en el ecosistema biológico, cada flor, cada planta tiene una misión y esa función y misión, la flor la obtiene del sol y se la transmite al que se la tome a través de la esencia floral. Entonces, un ser humano que está en formación dentro del vientre materno está totalmente embebido dentro de su madre, que es la tierra, dentro de su madre biológica, que es la que le tiene dentro de su vientre, y puede estar resonando con la presencia de la flor para desarrollar sus dones de conciencia a los que ha venido a ser como ser humano. Ok, o sea que definitivamente tiene un efecto también en el bebé. Sin duda, Esencias florales. pero además hay una unidad materno-fetal que lo sabemos muy bien. Los primeros 9 meses el niño, la niña, el bebé, la bebé son básicamente un órgano de la madre. Son básicamente, nosotros siempre somos, a mí me parece que uno tiene que saber que venimos de la tierra y volvemos a la tierra. Nos acordaremos que somos la tierra cuando estemos muertos, pero mientras tanto es importante recordar que somos básicamente la misma vida que hay en el planeta, separada transitoriamente para generar una individualidad y una misión más útil para el ecosistema. Y la flor, cuando se nos da con la madre, estamos trabajando esa unidad materno-fetal. Cuando la madre tiene al bebé, tiene síntomas que son del bebé de la bebé, y la bebé y el bebé están impregnados en la madre. Entonces trabajamos una sola unidad. Y cuando está esa lactancia y los primeros 8 meses de vida, probablemente no haya una separación, sino simple y llanamente ideológica, porque las vemos separados, pero ese cordón umbilical que estuvo algún momento unido seguirá siendo eternamente una comunión. Si yo lo veo desde ese lugar, puedo entender ese principio que es mucho más allá de la lógica y la razón. Nosotros en este mundo vemos como lógico que yo me hable por un sistema que en este momento es inalámbrico, pero me parece ilógico que mi madre se comunique conmigo inalámbricamente, aunque yo me pueda comunicar por celular. La tecnología parece que es más interesante que la vida cuando la vida le lleva millones de años y evolución y trascendencia. Entonces, cuando yo le doy a una madre una esencia floral, estoy trabajando el principio, la unidad materno-fetal, que en este caso es una sola realidad. Entonces, tanto afecta a la madre como a la hija o al hijo, y lo que está haciendo es permitiendo que esa unidad se restablezca de una manera más integrada. Ese bebé está con room service, calefacción central, servicio a la habitación, jacuzzi a 37 grados, flotando en un estado maravilloso de oscuridad, pero siendo parte de la creación, inmerso en un sistema de vida que lo vive, que lo nutre, que lo sostiene y lo contiene hasta que está preparado para emerger a tener una independencia que es suficientemente clara para que después descubra que no es independiente, sino que es parte de algo mayor que lo vive, no solo su madre en un momento de la creación, sino la vida del planeta en su realidad absoluta. Disculpa, Santiago, que te está escuchando mal por el micrófono, lo que nos decías. O sea, cierto. Pero bueno, se entiende todo lo que estás diciendo igual, pero sí. Bueno, muchas gracias, impresionante. La siguiente pregunta que tenemos en común para hacerte es: la infertilidad es un desafío muy importante en esta época y pues conlleva muchas emociones y mucha incertidumbre, inseguridades, como impotencia, desesperanza. Entendemos que también viene a veces resentimiento, ira, cuando ya están cansados como de tantos procesos de fertilidad que pueden ser como muy desgastantes. Entonces, encontramos que en estos casos quizás la genciana, el sauce, el acebo, el manzano silvestre podrían ser útiles, pero desde tu experiencia, ¿qué bloqueos emocionales sientes que pueden estar relacionados con la infertilidad, como causa de la infertilidad? Y en esos casos, ¿cómo nos pueden ayudar las esencias y qué esencias podrían servir? Creo que uno primero tiene que entender lo que es ser madre, y para entender lo que es ser madre hay que poder reconciliarse con la propia.
con las dos madres que existen. Entonces yo primero la reconcilio con la propia, se llama lirio mariposa, para que ella, porque cuando uno rechaza algo de su progenitora probablemente no lo quiere repetir, y no querer repetir es no utilizar ese mismo mecanismo que le dieron la vida a uno. Mejor dicho, es renegar a ser colombiano, renegar a ser hombre, renegar a ser madre por conflictuarse con la propia. Entonces, el lirio mariposa es la primera flor, y la segunda que yo les doy es simultáneo. Yo les doy 3 flores en ese primer proceso. La segunda se llama maíz, que es conectarse con la tierra. Yo insisto que nosotros somos la tierra. Eso no es un concepto simbólico, ideológico, ni místico, ni filosófico. Es absolutamente lógico. Por eso cuando nos vamos a la luna, ahora que vayan a ir a Marte, tenemos que llevarnos el campo gravitacional de la Tierra, tenemos que llevarnos la vida de la Tierra para poder seguir viviendo. Entonces, cuando uno puede entender que para poder que la vida siga a través de uno, como misión de vida, ha de reconciliarse con las dos y ha de generar un aspecto creativo y de permitirse en su mente, cada vez que un arquitecto, un ingeniero o un artista va a proyectar una obra, primero la engendra en su mente, luego la plasma en su emoción y luego la desarrolla como actividad en un hecho. Y esa semilla tiene que ser mental, tiene que ser de la conciencia. Entonces ahí hay una flor que se llama la zarzamora, que va mucho más antes de entrar en este conflicto que estamos hablando. Por supuesto, cuando ya se ha tocado ese lugar, la mujer, en este caso específicamente, pero no está de más que se lo tome el marido, porque esto es una unidad, ahí el padre también se involucra. Además, cada ser humano es un hombre y una mujer, porque fue hecho de un hombre y una mujer, y de mi mujer madre había una mujer y un hombre antes, y de mi padre había un hombre y una mujer antes. O sea, esa dualidad de género simplemente se expresa en una manifestación, como el día no excluye a la noche, sino que la integra, pero se manifiesta en un momento evidentemente como una fisiología biológicamente masculina o femenina. Entonces la pueden tomar como pareja, porque es una unidad también pareja que va a generar una unidad materno-fetal. Entonces, después de que hemos visto que hay una comunión, entonces sí empezamos a trabajar los conflictos que puede generar. Muy probablemente a un nivel más claro, el ser humano es muy inmediatista y considera que sus ritmos deben imponerse a los ritmos de la naturaleza. Entonces hay que recordar que ustedes son infradianas, ultradianas y en este caso circadianas. Circadianas es que ritman y ciclan con el ritmo del día y de la noche, como los hombres, pero tienen un ritmo lunar que es de 28 29 días, que es un ritmo infradiano, que además esa relación permanente entre la luna y el ser humano los llevan a una ciclicidad periódica de que o deben ovular o deben menstruar en una de las dos fases grandes de la luna, cuando están más cerca de la Tierra, me refiero a la nueva o la llena. Entonces, ayudarlas a ciclar adecuadamente con el escleranthus les permite entrar en esa ciclicidad biológica ya en una segunda fase adaptativa. Y ahí sí ya empezamos a ver los conflictos, la tristeza por no lograrlo, pero generalmente la tristeza es porque tenemos una expectativa que no hemos podido desarrollar adecuadamente. La otra que tú hablas del sauce, que es el resentimiento, que es el por qué a mí no. Resulta que muchas veces nosotros nos resentimos porque nos comparamos con los demás. Si no tenemos un punto de referencia, no tenemos por qué tener resentimiento, porque no tenemos por qué reflejarnos siempre una comparación, que ese es el error de la humanidad. Si yo me comparo con otro, me veré más flaco, más gordo, más feo, más bonito, más algo o menos algo. Y ahí es donde nace el sauce, cuando yo tengo un punto de referencia y ahí precisamente lo popular que se habla del sauce llorón, que es la persona que se queja. La otra cosa que les utilizo en ese otro lugar es el mímulo, el temor. Temor porque hay muchos miedos de la maternidad y son miedos que además tienen algo de lógico, pero algo de ilusorio. Me refiero de lógico porque lo que conlleva es un compromiso de mucho tiempo, pero también algo de ilusorio porque son muchas expectativas que supuestamente el hijo nos va a nosotros a dar, pero también nos va a quitar. Es ese miedo a que si hay unos cambios neurofisiológicos que a mí me encanta estudiar en el embarazo, por ejemplo, cómo el cerebro de una mujer preembarazo, durante el embarazo y posparto cambia. Y esos cambios no son atribuidos a algo diferente que al embarazo. Quiero decir, se logran de manera natural por esa interacción, donde la madre, por ejemplo, todo su placer que está en el núcleo accumbens y en ciertas áreas del cerebro, la corteza orbitofrontal, se altera de tal manera que la madre decide ser capaz de morir con tal de darle vida al otro. Y eso no ocurre en una mujer ni en un hombre, a menos de que se engendre esa posibilidad. Y por eso hay gente que nunca se conecta con la maternidad y nunca logran esos cambios evolutivos. O sea, nosotros tenemos un instinto de supervivencia que está por encima de cualquier cosa. La madre se vence ese instinto para dárselo a otro. Y esos cambios, entonces, requiere un acto altruista. Y ahí es donde el sauce es indispensable, porque el sauce en absoluto es altruista. El sauce es
necesariamente una persona que es egoísta y lo que requiere en este caso es ahí donde funciona. Y el miedo, que es precisamente ese inhibidor de ser altruista, porque si yo estoy siendo vulnerable y yo voy a ser agredido, pues no quiero hacerlo, prefiero, ustedes ven, hay una catástrofe, ¿quién sale? Uno sale primero. Nos matamos, no importa, yo mato con tal de salir primero, pero si soy capaz de vencer ese miedo y soy capaz de ver al otro como esencial, ahí esas dos gotas nos ayudan a ese desarrollo que evolutivamente se da, pero puede ser que culturalmente o por presiones o por lo que sea la madre no lo logre. Entonces, la naturaleza, ¿qué quiere? La naturaleza quiere madres que le permitan garantizar esa vida, que estén comprometidas con el proceso. Y ahí viene otra flor que se llama el nogal, que es la que adapta y se acompaña al cambio. Y por último, una última flor, yo utilizo otras dos, que depende de cada persona. Una es la clemátide. La clemátide es una de las que quiere ser madre y no lo logra. Tiene miles de proyectos desde los 8, 9, 10 años, quiere ser mamá, y esa es la que hace todo y no se embaraza, por ejemplo, sería esa que tiene muchas ilusiones, pero no es capaz de plasmarla. La flor lo que hace es que plasma eso dentro de la tierra, la produce, digamos, el resultado como tal de generar. Y hay una flor que hace muchos años, yo recuerdo, la flor se llama salicaria o también la calabacín, ambas funcionan igual, que lo que hace es que la mujer despierte, el calabacín o las salicarias, que la salicaria se conoce poco, pero el calabacín lo usamos hace muchos años en las ejecutivas, por ejemplo, que no tienen el instinto maternal, han desarrollado más, digamos, más testosterona por su red competitiva, han disminuido su posibilidad precisamente de engendrar, y el calabacín, yo recuerdo una médica que nos consultó por infertilidad, X persona, totalmente, digamos, con un comportamiento, yo no estoy hablando bien o mal de eso, pero tiene una masculinización en su comportamiento y buscaba un embarazo. Y empezamos a dar calabacín y dijo, ¿sabe qué? Me estoy poniendo falta. Nunca, y me hizo lo primero que ella se dio cuenta. Y estoy arreglándome de una manera diferente. Al cabo de 3 o 4 meses estaba embarazada. Había tenido todo un tratamiento de unos 2 años de infertilidad, pero no lo había logrado. Pero la naturaleza biológica necesita que haya una mujer que se comprometa con lo menos con 2 años de supervivencia. La naturaleza no le va a dar a alguien, por eso necesita que haya una buena energía. Recordemos que nosotros, los primeros años que tenemos, las mujeres, por ejemplo, tienen una reserva muy grande en las caderas de unos omega 3, que es muy diferente a la reserva que tenemos los hombres de grasa alrededor de las vísceras. Esa reserva es una reserva para la que no tenemos los varones, porque no la necesita la biología, y se las da a ustedes para que puedan dar no solamente vida a ustedes, sino supervivencia a otros, en este caso un embarazo. Entonces, si una mujer no tiene características biológicas adaptativas dadas en la biología por las hormonas, pero dadas en la actitud por la evolución y la cultura, la naturaleza no le puede otorgar ese don de la vida a través de esa persona. Y quiero decir que no toda mujer tiene que ser madre, ¿eh? Eso tampoco, eso sería absolutamente como obligante, pero podría serlo, que es diferente. Y viene una época muy bonita al final, que también es cuando ustedes pueden ser madres de otras facetas de la vida. Quiero decir, ustedes, la que es la segunda primavera, que se dice de una manera muy bella, cuando llegaron a la menopausia, ya no tienen que darle vida a otros, sino florecer para ustedes mismos. Ya los frutos no son para otras personas, sino para su propia cosecha. Y ahí hay flores como la malva, por ejemplo, que ayudan a esa segunda etapa de la maternidad, donde pueden crecer y dar sus propios frutos que ustedes mismos van a disfrutar y no que lo hayan dado para otros. Wow. Interesante. Y me surgió una pregunta con respecto a eso que la haré después, porque no vamos a darle prioridad a estas. Pues como dulas en formación, consideramos que esta gestación es un producto, o sea, como que es un proceso que incluye diferentes etapas, que es concebir, los 3 trimestres, el parto, el posparto, y lo que como dulas hemos conocido también como el puerperio emocional. Entonces, pues Mímulo, como tú lo mencionabas ahora, también es una esencia muy importante para el miedo y para atravesar esas incertidumbres, pero también el olivo en momentos de finales en donde el rescate como que puede ayudar en esos momentos de profundo choque emocional, la estrella de Belén para cuando hay trauma físico y emocional. Pero, ¿qué otras esencias tú consideras claves en momentos tan difíciles como la pérdida gestacional? Bien, esas son las flores del duelo. Hay que entender una cosa que los seres humanos no vemos, que el proceso de maternidad engendra cosas muy bellas. Por ejemplo,
Si nosotros miramos la historia de la evolución, hace aproximadamente 3.200 millones de años se conoce la presencia de un organismo unicelular en el mar de la vida, que es el océano. Se demora aproximadamente 2.800 millones de años en producirse la primera manifestación terrestre y luego 400 millones de años en que esa manifestación terrestre se convierte en un Homo sapiens sapiens. Si lo miramos en días, 280 días es el momento en que migra ese óvulo desde la trompa, desde el ovario vía la trompa, y se demora 280 días cuando hay una ruptura de las aguas y sale del vientre acuoso a la forma física como un batracio. Durante todo el tiempo, en los 280 días, fue la evolución de todas las especies que estuvieron en el mar. Unicelular cuando era un cigoto y luego pluricelular, luego fue un pececito y se fue moviendo hasta que después de 2.800 y los siguientes 400 millones de años es cuando nosotros pasamos por todas las etapas. Fuimos reptiles, fuimos de diferentes especies hasta que en algún momento nos ponemos erectos y de cuadrúpedos pasamos a bípedos, nos ponemos erectos y solamente somos a los 400 días ya independientes cuando llegamos un año y un mes que caminamos y nos movemos. Entonces, porque pongo toda esta historia que puede no tener coherencia, nosotros estamos reproduciendo la historia viva de cada proceso. Cuando una madre se le muere un bebé, así sea un aborto de una semana o de 6 meses, que para el marido no existe, para la madre es toda la vida que se ha frustrado a través de ella. Y eso es un proceso muy doloroso y hay que entenderlo como un duelo real, porque uno un duelo no lo tiene solo de lo que tiene, sino de lo que espera tener. O sea, si yo puedo hacer un duelo bobo comprando el baloto esperando ganarme la lotería y no tengo un peso y ya creo que me la gané. Imagínense una persona que aspira a tener un hijo y que nace en su vientre, que está y se está gestando, y aunque no tenga para esa persona la evidencia de una ecografía ni la sensibilidad de unas pataditas, y por supuesto no hay la presencia de un cambio biológico, para ella es un proyecto que ya es vivo. Entonces uno no está haciendo un duelo por una persona que tenga 3 días, sino por toda una evolución biológica de millones de años y una expectativa de una vida que perdura a través de nosotros. Entonces hay que entenderlo como un duelo exactamente igual que el hijo mayor o que el hijo menor. Porque lo digo porque socialmente vemos eso, pero si es que fue un aborto, pues es que no había nada, pero si es que no existe, pero usted no joda. Y la llevamos al ostracismo. Yo utilizo entonces ahí utilizo el espino blanco, la estrella de Belén, que también para los duelos durante todo este periodo. Y cuando nosotros no podemos ver la dimensión de algo que aparente, es que lo único que le importa a todas las especies biológicas es la vida y cuidar el código genético de la vida y cuidar la evolución de la supervivencia de la especie. Y un intento de la naturaleza por ser madre es un intento donde está uniendo todas las expectativas de la evolución que se requieran en esa persona. Por eso lo vive como un gran triunfo de la vida o como un gran fracaso cuando no ocurre. Y si lo podemos comprender humildemente así, podemos ayudarla a que lo supere mejor. Muchas gracias. Acá me están diciendo que te pida por favor que te separes un poquito el micrófono. Gracias. Lo que te digo para que se pueda escuchar, porque es que si no se va a oír con el... Ah, ahí se escucha bien. Ahí se escucha mejor. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces la siguiente pregunta es que en el tercer trimestre, pues la familia atraviesa, como la familia gestante atraviesa procesos de impaciencia, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, como esas expectativas del parto, del posparto, voy a poder con ese bebé, cómo me va a ir en el parto. Entonces, pues Enrique Bley en el cuarto congreso de terapia floral planteó que el olivo, impaciencia y el llantemo son esencias útiles en esos procesos. ¿Qué otras esencias consideras tú que pueden acompañar esos periodos como de prepararse ya para el momento más importante del Digamos, nacimiento? desde lo psíquico, pues hay impaciencia porque hay una espera y es una espera que desespera, hay una expectativa que se requiere y se cuentan los días. También hay un miedo por todo, porque pueda morir, porque no pueda vivir, y también hay, pues, evidentemente una condición de fatiga, que es lo que está diciendo él. Entonces ahí está el mimo, la impaciencia y el olivo. Yo he visto una flor del sistema de Bush, de Young White, de Australia. Bush significa arbusto, el sistema de arbustos australianos, donde una que se llama Wild Potato Bush, una forma de patata, de papa silvestre, de un arbusto de papa, que tiene la característica de que cuando la mujer se siente muy pesada, que siente que tiene una caja en el abdomen, que no puede ni respirar ni dormir, que además se levanta varias veces en la noche y empieza un cansancio y una fatiga, también funciona el Wild Potato Bush. Y sirve para eso, la persona que tiene una sensación de incomodidad física, porque realmente pues su postura corporal
no es la más cómoda y su expresión además a veces están sobrepasadas en kilos por una mala alimentación o están edematizadas por cuestiones de retención hídrica, están con alguna toxemia o algún problema, entonces ahí esa flor funciona muy bien. Hay autores que recomiendan dar durante todo el embarazo flores para el miedo y todo el tiempo dar rescate. Esa es una buena práctica de dar rescate todo el tiempo para favorecer. Incluso ya hay unas flores que yo uso específicamente para el parto, pero en todo el embarazo uno podría usar el rescate como un complementario porque el embarazo termina siendo en el mundo moderno una situación de emergencia, no es una situación común, es una situación, aunque es deseada y natural, termina siendo una condición bastante atípica. Hubo una época grande en los últimos años en que no hubo ni siquiera gestaciones por encima de las mortalidades en muchos países desarrollados. Terminó volviéndose una costumbre adoptar de otros países porque las mujeres consideraban que no era necesario ser madres porque podían obtenerlo de otro lugar. Y eso también hace que se genere, que se salga de la norma quedar embarazada en lugar de ser una comunión eh, dentro de las especies, como no, obviamente eso no se lo cuestionan ni las conejas ni las gatas, pero las ejecutivas del mundo sí lo hicieron y están en todo su derecho. Esto no es un cuestionamiento, esto es simplemente una observación de un hecho. Entonces, esa consideración llevaba a que el mismo embarazo, que es un proyecto que la naturaleza tiene sus tiempos y toda la gente lo quiere intervenir, por eso se aumentaron las cesáreas, se aumentaron cantidades de estrategias, que a mí me parece que nosotros esta pandemia y muchas cosas más nos demuestran cómo la vida tiene sus ritmos, sus necesidades y sus procesos que tenemos es que integrarlos. Tú, Luisa, que trabajas medicinas ancestrales y pues si ustedes trabajan como dulas también lo están haciendo, no hay nada más valioso que saber que hay cosas que son de la naturaleza y deben permitirse que se den, que el parto se debe generar cuando la naturaleza lo pide, no cuando el médico lo necesita o la madre le conviene, para que siga unos ciclos. Nosotros somos seres cósmicos, planetarios, que venimos a cumplir unas funciones dentro de este sistema y estamos regulados por reglas de la naturaleza. Respetarlas es tener vida y lo que hacen las flores es favorecerlas. Entonces, a mí me encantan esas flores, el mímulo sobre todo, para mí es como la flor junto al rescate de todo el embarazo. Y ya al final, pues el olivo y la impaciencia por el cansancio y la premura, más lo que acabo de hablar del white potato bush. Bueno, y en el posparto encontramos como que la mostaza blanca es útil en la depresión, la genciana como a subir el ánimo y como que haya más positivismo, el castaño rojo cuando hay pérdida del control, la estrella Belén en la recuperación como del parto traumático. Pero, ¿qué mezcla de esencias florales recomendarías tú para una mujer que tenga síntomas específicos de depresión postparto y agotamiento así generalizado, como que no quiere nada, depresión postparto? Sí, de hecho, pues toda esa caída hormonal, pues la mujer está en el segundo trimestre del embarazo, pues generalmente el primer trimestre del embarazo es de adaptación, los cambios hormonales generan mucha condición de inestabilidad. Luego viene esa segunda trimestre donde se sienten felices, plenas, y el tercero donde se sienten plenas, demasiado plenas, llenas, y ya no es tan fácil estar en su bienestar. Pero están en un estado que cuando se depleta completamente esa caída hormonal, pues genera un estado de depresión que no es infrecuente. Yo digo que es más o menos que el hombre, cuando, y esto parece que no tiene ningún valor, pero las comparaciones nos sirven para tener puntos de referencia. Cuando un hombre tiene un orgasmo, después queda en un estado de tumescencia que se demora unas horas. Cuando una mujer tiene un parto, es un gran orgasmo de la vida, porque la vida se recrea a sí mismo, se renueva, es la creación máxima. Y eso puede durar un periodo de adaptación que puede durar desde unos minutos u horas hasta unos días o semanas, que es una depresión profunda. Yo acostumbro utilizar, sigo usando el rescate, acostumbro utilizar el olivo, porque además la lactancia también es agotadora, es dar de la vida para la vida, es dar su vida para la vida de otro, es transformar su sangre, que es la vida, en una leche, que es el agua de la vida para el otro. Y a esa comunión además requiere integrar otro aspecto que me gusta, que es la chicoria, porque es la flor del apego y es necesario el apego en ese proceso. O sea, una madre, precisamente de las características de la depresión es que hay un desapego.
Una cosa fundamental es que nosotros necesitamos tener apego en la vida, pero tenemos que aprender a soltar. Nosotros no podemos vivir sin apegarnos, o sea, nosotros no podemos vivir sin deseo, pero no podemos ser dominados por el deseo. La diferencia no es tener o no tener deseo. Tener deseo nos da la motivación de la vida, pero cuando es compulsivo nos la destruye, pero cuando es consciente nos la construye. Es el deseo de vivir, el deseo de procrear, el deseo de amar, el deseo de concebir, el deseo de desarrollar, el deseo innato de la vida que se quiere expresar plenamente en cada momento. Entonces, la chicoria nos permite esa comunión madre e hija, hijo. El mímulo nos quita el miedo a lo que está ocurriendo, a cada nuevo cambio. El castaño rojo que tú lo nombrabas es la preocupación por ese otro, el miedo a lo que le pase a ese otro. Y la mostaza cuando hay una depresión en posparto. También puede ser la genciana que la han nombrado. También hay aspectos que se empiezan a concebir dentro de la relación madre e hija, e hijo, es igual, que es el pino, que es la culpa. La sensación de soy una pelota, no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea, yo no sirvo para nada, me equivoco en todo, porque a mi hijo, además yo siempre digo que cuando yo que trabajo el sueño, hace tantos años, yo le digo, mire, los médicos y los amigos le decimos que su hijo va a dormir entre 8 meses y un año. Sus enemigos le van a decir que duerme a la semana. Los enemigos le dicen, mi hijo a la semana ya dormía, era perfecto, no lloraba. Entonces, ese modelo del niño ideal, yo soy una tarada, no, soy un tarado, no tengo ni idea qué hacer, qué equivocaciones tengo, yo que me equivoqué, a quién maté, pero ¿por qué no puedo ser capaz? Y resulta que en la Universidad de la Vida, la única materia que no se cursa es maternidad hasta que se experimenta, porque uno, digamos, muchas cosas las va viviendo, pero aquí ustedes se gradúan de madres sin haber ejercido nunca una carrera de formación real, pues han sido tías y amigas. Y termina el hijo siendo el mayor maestro, o sea, ustedes no tienen un maestro ni en la abuela, ni en la suegra, ni en la partera, y aquí respetando todo lo que ustedes educan, sino lo tienen en el bebé que es su maestro, que es una... Es algo muy bonito porque uno para ser maestro tiene que ser alumno. O sea, la vida, si yo quiero ser maestro del miedo, tengo que pasar por el miedo. Si quiero ser maestro del pánico, tengo que haber vivido el pánico. Si no, simplemente soy un relatador de una historia teórica y no una experiencia viva. Entonces, si yo quiero ser maestra, madre, o en este caso, tengo que ser alumna, hija de esa madre que soy ahora, de esa hija que va a ser, en este caso, mi maestra, y ahí sí puedo aprender a lo que estoy haciendo. Entonces, ese proceso de aprendizaje requiere de muchas cosas y ahí es donde las flores también pueden actuar. Hay madres que se niegan a tener una relación con su hijo, por eso insisto con la chicoria, de poder aprender de ese vínculo permanente e intentan moldear el hijo a su acomodo. Y para mí ese es el gran error. Y ahí es donde el dejar ser, el permitir ser, el ayudar al otro a que sea, es el mayor reto de la maternidad. La vida no nos pertenece a ninguno de nosotros, es un préstamo y menos la que se engendra a través de nosotros, que es simplemente, como diría Khalil Gibran, los hijos no son nuestros hijos, son hijos de la vida, son simple y llanamente disparados por el arco y la flecha, ellos son la flecha, no somos el arco. Y lo que ocurre es que ahí es donde está el mayor conflicto de las madres, y es querer moldear el hijo a su imagen y semejanza, primero de ella, luego del primer hijo anterior. O sea, yo pude con el primero cuando lo ponía patas arriba, yo dejaba de llorar, lo hago patas arriba y llora. Entonces, no, es no descubrir en ese instante lo que está haciendo ese vínculo con su hijo y no descubrir que hay una vida que es absolutamente particular y que lo que se permite es que se desarrolle, porque queremos volver jirafas a los que son topos o cambiarles su condición. Bueno, se dice que también tenemos cristales líquidos en nuestro cuerpo, asimismo esencias minerales. ¿Hay alguna contraindicación de combinar ciertas esencias, combinar esencias florales con esencias minerales? ¿Qué recomiendas tú, digamos, en el caso de la gestación respecto a las esencias minerales? Pues mira, yo utilizo muchas esencias diferentes. La palabra es esencial, lo esencial que ahí vamos a Khalil Gibran, o vamos a todos estos personajes, bueno, a Saint-Exupéry, Antoine, que hablaba de que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, uno puede usar esencias de los minerales que dan estructura, esencias de las flores que dan cualidades, esencias de animales que dan capacidades, esencias de espacio y tiempo que dan sincronicidad. Entonces, depende de lo que uno esté buscando, cualquier esencia puede ser compatible con la otra. Para mí son simple y llanamente instrumentos de una gran orquesta que si las sabemos afinar serán melodías del alma. Es posible que no sepamos bien de la orquesta y escojamos combinaciones que sean incompatibles y hagamos un sonido no tan
no tan sinfónico. Yo creo que podremos no ser tan buenos afinadores, pero la naturaleza tiene la capacidad de reafinarse por ella misma, de poder encontrar su proceso. Probablemente no hagamos que sea la mejor melodía, pero no creo que hagamos una distorsión importante. ¿Y tú consideras que hay un número específico de esencias que se deberían dar en un mismo momento a una persona? Yo prefiero como jugar con una o dos por largos periodos e ir interactuando con otras, con 4 o 5 más, digamos en total 3, 5, total no más de 7, pero mantener como una línea particular. Porque a mí me gusta preguntarle a la mamá qué es lo novedoso que sintió en el embarazo, porque eso ya es muy del bebé. O sea, qué cambió en su comportamiento, no solamente esas famosas picas, que son las motivaciones específicas o antojos por algún tipo de alimento, sino algunas creencias o búsquedas que son muy predominantes de los... Yo, por ejemplo, le preguntaba a mi mamá sobre los 4 embarazos y ella podía diferenciar sensaciones muy particulares que tuvo con cada uno de nosotros, que evidentemente no son comunicadas y que generalmente les damos un valor de sin sentido. Pero es que ahí hay dos vidas, una vida de un alma y una vida de otra alma que interactúan y que obviamente la forma las contiene, pero que al final las libera. Entonces, durante esa interacción, los dos se vuelven una sola unidad y eso es muy importante entender porque tanto la madre moldea al hijo como el hijo a la madre. Insisto que es la maestra y la alumna y la maestra que se están renovando. Entonces, saber qué síntomas son novedosos durante el embarazo van a ser muy útiles para los dos, tanto para entender la madre con su hija, con su hijo, porque comprender que hay estados emocionales que no son, los puntos más importantes es que no sabemos cuáles van a ser, pero los que sean habrá que ponerle atención y se pueden trabajar con esencias de flores o con esencias de animales o con esencias de gemas, que también son muy bonitas, de minerales, de espacio temporales. Lo importante es comprender y el instrumento que tenemos. O sea, si uno va a atender un parto y sabe usar un forceps, puede ser muy bien utilizado, pero si no lo sabe usar, probablemente, pues en este caso no es una esencia el que va a hacer daño, pero probablemente es mejor que ni siquiera lo intente, pero si lo conoces, los puedes integrar sin problema. Bueno, muchas gracias. Pues también dando espacio a las aquí presentes, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Y, ¿sí? Y bueno, yo tengo una con respecto a lo que dijiste que no todas las mujeres estamos para gestar hijos, ¿sí? Bebés, sino pues estamos para gestar otros proyectos. Pero en ese momento del duelo, como de sentir, ok, no estoy para gestar un bebé, y como para cambiar de opinión o como para cambiar en esa sincronía de voy a gestar un proyecto, voy a gestar otra cosa. Tú decías la malva quizás en la menopausia, en la plenipausia, pero en ese momento del cambio de decir, ok, no gesto un bebé, gesto un proyecto, ¿qué esencia recomendarías? Avena silvestre. La avena silvestre es una flor para poderse conectar con el sentido del proyecto vital. ¿Para qué? Para que encuentre lo que tiene que hacer. Yo creo que un ser humano es pleno cuando desarrolla sus dones de una manera natural y no necesariamente los dones de todas las mujeres es concebir hijos biológicos. Me parece bellísimo y nos honra la vida y estamos aquí todos por eso, si no, no hubiéramos estado. Pero lo que quiero decir es no destruir a una persona porque no lo logra o no obligarla a que lo intente cuando no lo siente o no lo valora. La que lo valora es un llamado a la naturaleza bellísimo y lo puede disfrutar plenamente. Pues siempre es un honor escucharte, Santiago, de esa manera poética que hablas y como que nos haces apreciar la vida y como entender las flores como también desde la poética. Entonces, pues muchas gracias por ese conocimiento, por compartir y por tu espacio. No sé si alguna de ustedes, Carolina, quieres decir. Bueno, Caro, ¿vas a hablar? Sí, 2 segunditos. Dale. Bueno, doctor, pues también de antemano agradecer. Yo quisiera su opinión respecto al dulaísmo y las esencias florales, porque digamos que la propuesta nuestra es estar inclusive desde la preconcepción en toda la preparación prenatal, desde un lugar mucho más consciente, mucho más allá de un curso psicoprofiláctico convencional, estar en el trabajo de parto y
y acompañar hasta el día 40 a toda esa familia. Pero como el nacimiento se considera para la familia como de los momentos más claves y más trascendentales, nos ha parecido también vital la presencia del padre y poderlo vincular a que tanto participe como, si es posible, esté en el nacimiento, corte, si es preciso, el cordón, también como un proceso simbólico y hasta de psicomagia. Pero nosotros como dulas también debemos ser muy receptivas y muy como maleables a cada una de las conductas que se presentan en las familias, porque cada parto es muy distinto. Si nosotros quisiéramos llenarnos sabiéndonos que nos impregnamos de esa oxitocina y quisiéramos complementar nuestro servicio, ¿qué mezcla consideran de pronto muy práctica para las dulas en ese momento y para el padre? Sí, el padre, por ejemplo, hay una flor que se llama la cinia, Cinia elegans, es una flor para ponerse en el tema en el tema de la paternidad, y hay otra flor que se llama el girasol, que es el conflicto con el padre, porque es el mismo principio, o sea, yo debo poderme conectar con mi ancestralidad y respetarla, y además conectarme con mi descendencia. Incluso hay que poder traicionar sabiamente a los ancestros para poder liberar a los que nos siguen. Por ejemplo, en el conflicto de la guerra. O sea, Colombia es un país lleno de guerra y tenemos que traicionar a los que nos sembraron la idea de que la guerra era el modo de relacionarnos para liberar a los hijos para que no se metan en ella. Entonces, esa relación entre el padre, el girasol, y el hijo cinia es muy bueno para los hombres, para que nos podamos nosotros poner en ese contexto de jugar con el bebé, criar el bebé y al mismo tiempo, ahora, validar también lo del padre. Cuando digo es romper con tradiciones que no tienen sentido, pero por supuesto fortalecer las que lo tienen, lo que hacemos en la vida, incorporamos lo que tiene valor. Ahora, para ustedes, a mí me parece que la labor es muy bonita, el proceso además es ancestral y es eterno, insisto que uno debe volver a lo que tiene sentido. La medicina y muchas tecnologías han intentado volver las cosas cómodas, pero no necesariamente son más útiles. De hecho, tenemos más comunicación en el celular, pero no tenemos más encuentros estrechos. Ahora, en la misma condición del mundo moderno, hizo que nos separáramos aún más. Y aunque tengamos estas tecnologías, seguimos teniendo distancias. Y el proceso del parto es un proceso donde hay nuevamente lo único que tiene sentido en la vida, que es la vida. Eso es lo que tiene sentido. Y la desarrollada de eso depende de o sea, el recurso, el dinero, el poder, todo lo que sea. Si no tenemos la vida, pues eso no tenemos cómo vivirlo. Entonces, viene siendo esencial que ustedes valoren la vida. A mí me gusta, paradójicamente, hay una flor que nos hace ver... El alerce es la falta de confianza, que es evidente que ya es una dinámica, pero es una flor que trabaja la muerte, que se llama la Victoria Regia, que es como una orquídea, pero y esa es una flor porque la muerte y la vida son básicamente lo mismo. Son simplemente Es el mismo ciclos. portal. Sí, es un portal de biología y es un portal de espiritualidad, pero son portales. Entonces, comprender esa dinámica nos hace ser mucho más proclives a comprender lo trascendente de la vida, pero también vamos a decirlo así, simple y llanamente vulnerable que es ella. Entonces, el comprender la vulnerabilidad nos da una fortaleza, el comprender lo periódico del tiempo nos da también una aplicabilidad de la conciencia en ese momento. Entonces, la Victoria Regia me parece una muy buena flor para tomar en todas las personas que trabajan la vida o la muerte, parteros o cuidadores paliativos, en ese caso cualquiera de esas dos. La alerce me parece bien para la confianza y yo creo que hay algo que es muy importante de trabajar en cualquier persona que está poniéndose al servicio de otro, y es tal vez la flor que yo siempre recomiendo, se llama haya, porque el haya es la flor que es intolerante, crítica, o la persona que es intolerante, crítica y arrogante. Y siempre nosotros podemos criticar, ay, no llore, eso no duele, eso no sé qué, eso sí sé cuándo, es que usted, bueno. Hay una cosa que se llama alodinia en medicina, y la alodinia son ese tipo de dolores en circunstancias que no deberían generarlo. Cuando tiene una alodinia, puede tener que le toquen la mano así y siente como si lo estuviera quemando o raspando. Entonces, que el terapeuta tenga la capacidad de ser comprensivo es absolutamente maravilloso. Y cualquier flor, digamos a mí digamos, cualquier proceso terapéutico, el haya, que les decía, la Victoria Regia, y hay una flor que le recomendaría también que es la orquídea Venus, digamos, yéndome las orquídeas, que es la que trabaja la maternidad,
la que trabaja la sensibilidad femenina, la que trabaja los dones, porque ustedes en última están siendo una parte de la madre naturaleza que se vuelve madre con esa madre que va a ser madre. Es como una aseguradora de una aseguradora y que acompañan bellamente un proceso desde antes. La maternidad no debe ser un proceso fortuito, sino debe ser un proceso consciente que ocurre de manera natural. Esa sería la forma como yo lo defino. Porque no es fortuito, es consciente, aunque se da de manera natural. La conciencia no evita que se den las cosas, todo lo contrario, permite que se den. Por eso hablaba del deseo, que el problema no es tener deseo, sino sufrirlo compulsivamente, pero conscientemente genera la vida de todas sus formas. Sin vida no hay deseo, sin deseo no hay vida, pero si nos atrapamos en él, quedamos obviamente destruidos por él mismo. Gracias. Es que es muy movilizador la maternidad, o sea, pasan tantas cosas. Sí, por eso les contaba, recrea toda la evolución de la vida en un instante. Cuando uno lo puede ver así, Sí. comprende la trascendencia. Se volvió ahorita simplemente algo de llenar vacíos en las empresas, de llenar vacíos en las familias. Pero un hijo jamás va a llenar un vacío, va a experimentar una transformación, pero no es un vacío. O sea, ella lo ocupa, lo que pasa es que nos desarrolla. Para mí, un niño lo que trae es una app que actualiza las nuestras y entonces lo que está haciendo es permanentemente poniéndonos a actualizar apps desarrolladas en el pasado que ahora De no tienen ingeniería. vigencia en el presente. Dicho de esa manera, sí, por ingeniería interior. Muchas gracias. Hola Gracias a ti. Santiago, yo también tengo una pregunta acerca de, tanto creo que aplica para las dulas como para las futuras madres o las madres ya que llevan su trabajo y es acerca de la intuición. Creo que ahorita lo mencionaste un poquito, tal vez son las mismas flores que ya mencionaste, pero yo siento que tanto como dulas debemos estar muy conectadas con nuestra intuición, perdón, para poder acompañar cada caso de cada familia muy puntual, ¿no? Y como mamás también, pues poder estar conectadas con nuestros hijos y como con todo lo que pueda pasar alrededor. Entonces, no sé si tengas alguna que pueda conectarnos con eso, con esa intuición. Sí, digamos, hay varias orquídeas. Para la intuición yo trabajo son las orquídeas. Hay una orquídea que se llama orquídea del ser superior, orquídea de canal y orquídea del amor. Esas tres orquídeas son básicamente para conectarse con la intuición. La intuición la intuición simplemente es un procesamiento de datos más rápido. Ahorita que está llegando el 5G y todo lo que pueda significar, o el 4G, el 3G, el 2G, la intuición es simplemente tener un sistema operacional más rápido. Entonces, cuando yo tengo que desarrollar un movimiento de aquí hasta acá, en la intuición lo hago de manera simultánea. Entonces, no me veo el espacio-tiempo como una distancia, sino lo veo como una certeza. Puedo comprender el pasado y ver el efecto en el futuro. Y estar atento a eso es un estado de conciencia. Las orquídeas tienen esas características. La orquídea del amor, la orquídea Venus, que estamos hablando ahorita de la maternidad, pero básicamente la orquídea del amor, la orquídea canal, que es precisamente conectarse con todos esos canales de comunicación que hay en la vida. Aquí, donde yo estoy, hay miles de líneas de conciencia que están pululando, pero si yo no tengo el receptor no los puedo transformar, no lo tengo el celular, el internet, en el caso mecánico, pero en el caso espiritual de la conciencia, y eso nos permite conectarnos con esa conciencia que está siempre manifestándose. Y por último, estaría esa orquídea del ser superior, que es conectarnos con nuestra alma, que es la fuente de la intuición. Muchas gracias, qué chévere, qué interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, muchas gracias. No sé si Camila quieres cerrar o decir algo, ¿no? Muchas gracias, Santiago, por tu disposición, por todo tu conocimiento. Muchas gracias, de verdad, de parte de todas nosotras. Y bueno, nos das mucha luz y como mucha inspiración también en este camino de las esencias florales y minerales y gemas. Muchas gracias por hacer que la vida continúe, que ese es el objetivo de todos los seres. Y ustedes lo favorecen. Un abrazo a Muchas todas. gracias. Un abrazo. Un Gracias, abrazo. Santiago, un abrazo enorme. Bueno, adiós. Ay. Ay, qué bonito, chicas. Wow.